creo que le importara lo que la gente pensaba de él. No tenía por qué. Era Jack L. Warner. Jack Warner fue uno de los hombres más poderosos de Hollywood y también uno de los hombres más vilipendiados del mundo del espectáculo. Jack Warner reinaba sobre sus estrellas de cine. Le temían y le odiaban. Podía hacerte una broma y sonreírte, y al minuto siguiente te despedía. Si te comportabas como él quería, estaba contento. Pero si no, se ponía hecho una fiera. Creo que Jack no era ni mucho menos la persona más encantadora del mundo. A principios del siglo XX, Hollywood era una ciudad a la espera de ser inventada. El grupo de hombres que llegó entonces, el de los directores de los estudios, será para siempre parte de la historia del cine. Louis B. Mayer fundó la Metro, Adolph Zukor la Paramount Pictures y Columbia Pictures fue creada por Harry Cohn. En 1917 llegaron a la ciudad 4 hermanos llamados Warner. El verdadero genio de la Warner Brothers era Sam. Mientras trabajaba en Chicago, vio algunas de las películas y se quedó fascinado con ellas. Le pidió dinero a su padre para comprar un proyector y algunas películas. Convenció a sus hermanos para que se dedicaran a este negocio y lo hicieron abriendo las puertas de su primer cine. Enseguida se dieron cuenta de que no conseguirían dinero de verdad proyectando películas, sino haciéndolas. Formaron un gran equipo durante 50 años. En primer lugar estaba Harry, mi abuelo, que era el presidente del estudio y algo así como el general de estrategias. Después, el siguiente de la lista era el honesto Albert. Él se ocupaba de la distribución y de las ventas. También estaba Sam. Sam era un visionario, un técnico y un buen organizador. Pero del que siempre se habla más es de Jack. Eran 12 hermanos y Jack era el noveno. Nació el 2 de agosto de 1892. Su verdadero nombre era Jacob, que no le gustaba nada. Cuando pudo se cambió el nombre y añadió Leonard. Pensaba que Jack L. Warner tenía más clase. Siempre fue un cómico fracasado. De hecho, intentó dedicarse al vodevil con un socio, pero trabajaron solo una temporada, aunque a él le hubiera gustado seguir en eso. Sin duda era un showman frustrado y tenía un carácter indomable. Era odioso. Alguien dijo que era una persona con la que disfrutabas al odiarla. Jack era el showman, pero otro de los hermanos era el cerebro de la familia. Sam Warner era un genio. Él fue el que desarrolló la técnica particular de la Warner Brothers y quien decidió hacer películas sonoras, que, como es sabido, salvaron al estudio y revolucionaron Hollywood. El cantor de jazz, estrenada en 1927, fue la primera película en la que el público oía hablar a los actores. Sam Warner trabajó de forma incansable y pagó un alto precio. Sam trabajó tanto que destrozó su salud. Murió en Nueva York la víspera del estreno de El cantor de jazz. Jack perdió a un buen amigo además de a su hermano. Era con el que más relación tenía. El público enloqueció con El cantor de jazz, pero este triunfo fue un tanto agridulce para los otros 3 hermanos. En octubre de 1927 todo cambió. El cine mudo pasó a la historia. En 1928 Jack Warner era uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Dirigía los estudios con mano de hierro. Cuando alguien, por poco que fuera, se rebelaba, él le miraba fijamente y le preguntaba: ¿has visto lo que pone en ese depósito de agua? ¿Qué nombre está escrito ahí? Y así terminaba la conversación. Él era el jefe. Jack tenía un olfato especial para saber lo que el público quería. Incluso convirtió en estrella al mejor amigo del hombre. Uno de sus mayores éxitos fue encontrar a un perro que se llamaba Rin Tin Tin y convertirlo en estrella.
Decía, no necesito discutir con ninguna de esas estrellas que piden montones de dinero. A este compañero le das una hamburguesa y le haces feliz. ¿Puede haber una mejor inversión? Jack trataba a ese perro mejor que a muchos de sus empleados. A uno de los guardas de los estudios le gustaba cantar y quería dedicarse a ello profesionalmente. Según cuentan, Jack Warner le preguntó una vez si le gustaba cantar y él respondió que le encantaba. Continuó, ¿qué harías si tuvieras que elegir entre ser cantante de ópera y, digamos, trabajar aquí en la Warner Brothers? El guarda le contestó que preferiría ser cantante de ópera. Jack Warner le dijo, estás despedido. Todo el mundo estaba bajo contrato, actores, directores, productores, guionistas. Era como una mini ciudad en la que todos estaban contratados. Todas las estrellas, los directores y los guionistas estaban sometidos a los contratos. Eran vasallos y siervos. No podían hacer una película sin permiso del estudio al que estaban ligados por contrato, pero los estudios podían obligarles a hacer la película que quisieran. Jack Warner dejaba bien claro a sus estrellas quién era el que mandaba. Si no hacían su trabajo, podía suspenderles de sueldo, lo que suponía un gran ahorro. Olivia de Havilland había firmado un contrato alrededor de 1935. Tuvo un gran éxito en El Capitán Blood junto a Errol Flynn. En aquel momento ella estaba preocupada porque en ocasiones anteriores había estado suspendida varias veces. Se enteró de que la Warner Brothers iba a acumular todos los periodos de suspensión al final de su contrato. La idea no le gustó en absoluto y demandó a Jack Warner. Olivia de Havilland ganó la demanda y aquella decisión marcó un hito. Él también fue el que inventó el sistema de casting en el sofá, porque creía que la responsabilidad de las mujeres que la Warner Brothers empleaba iba más allá de solo salir en la pantalla. Sé de una ocasión muy comentada en la que su hermano mayor Harry pilló a Jack infraganti. Harry, con una barra de hierro, salió detrás de Jack, que solo llevaba una toalla pequeña, diciendo, «Te voy a pillar, cerdo, te vas a enterar». Jack estaba casado con una mujer llamada Irma y tenía un hijo, Jack Jr., pero no era un tipo que iba a permitir que los valores de la familia se interpusieran en sus diversiones. En 1932 apareció una joven belleza llamada Ann Alvarado. Jack estaba obsesionado con ella, pero había un pequeño problema. Ann estaba casada con uno de los actores de la Warner. Don Alvarado era un actor contratado desde los años 20, pero su carrera no parecía llegar a ningún sitio. Jack Warner conoció a su mujer, Ann Alvarado. La conoció en un acto social e inmediatamente se quedó prendado de ella. Cada vez pasaban más y más tiempo juntos. Y mientras tanto, de alguna manera, Don Alvarado hizo mutis por el foro. Ann y Don Alvarado acabaron divorciándose. Don Alvarado tenía un contrato con la Warner Brothers. Se suponía que era un contrato indefinido. Ann, su mujer, consiguió el divorcio de Don Alvarado y enseguida se fue a vivir con Jack Warner. Su hermano Harry se enfadó mucho y le dijo que tenía que serle fiel a su mujer, como él lo era a la suya. Ese fue el gran cisma entre Jack y su familia. Pero al final se casó con Ann y terminaron todas las críticas familiares. Casablanca era una película de la Warner Brothers, pero había sido producida por Hal Wallace. Tuvo un gran éxito y fue nominada para 8 Oscar de la Academia. La noche de la entrega de los premios ocurrió algo. Se anunció que el Oscar a la mejor película del año era para Casablanca. El productor de la película, Hal Wallace, se levantó para recoger el premio, pero alguien le puso la zancadilla. Hal se cayó y Jack Warner, el dueño de la pierna, salió al escenario y recogió el Oscar. Poco después, Hal abandonó el estudio porque el mérito era suyo, no de Jack. Jack tenía un ego inmenso. Así era como Jack Warner dirigía la Warner Brothers. Eran encantadores estos magnates del cine. El Comité de Actividades Antiamericanas fue una de las mayores desgracias que han afectado a Hollywood. Envenenó el mundo de la creación.
Todos tenían miedo de que en algún momento el de al lado fuera a denunciarles. Jack iba a los juicios a dar nombres porque era un cobarde. ¿Qué otra cosa puedo decir? En octubre de 1947, Jack Warner testificó ante el Congreso. A mis hermanos y a mí nos encantaría hacer una contribución generosa a una fundación para eliminar la peste. Nos parecería estupendo establecer una fundación para mandar a Rusia a la gente a la que no le gusta nuestro sistema de gobierno americano. Tuvo una de las actuaciones más vergonzosas de toda la historia de Washington. Estuvo haciendo bromas de pésimo gusto durante un buen rato y algunas de sus declaraciones fueron auténticos disparates. Una actuación ridícula, pero típica de Jack. Les dio una lista de nombres diciendo, les gustará conocer a todos estos. Fue algo terrible. Muchos de los mejores escritores estaban en esa lista negra. Sabiendo de qué manera Jack Warner traicionó a sus propios empleados, no resulta sorprendente que también tuviera por costumbre traicionar a su esposa. Solo sé que de vez en cuando tenía algunas novias. Jack Warner tuvo muchas amantes a lo largo de los años, aun estando casado con Ann Warner. Con Jackie Park tuvo una de las relaciones más largas. Cuando yo aparecí en escena ya estaba muy experimentada. Había aprendido mucho en Hollywood. Allí existía el casting del sofá. Había que competir y ser la mejor. Yo llegué a Hollywood siendo muy joven y aprendí unas cuantas cosas que pronto pude revelar a Jack. Y Jack Warner aprendía deprisa. Lo nuestro se convirtió en una verdadera relación. Me explicó que él y la señora Warner habían llegado a un acuerdo por el cual ella podía seguir su camino y él el suyo, que estaba lleno de amantes. A pesar de sus aventuras, Ann y Jack siguieron casados. Pero quizá la traición más triste de todas llegó en 1959, cuando Jack le dio la espalda a su único hijo, Jack Jr. La relación padre-hijo siempre fue complicada. Era muy triste porque Jack nunca se comportó como un verdadero padre. Cuando Jack Jr. creció, su padre le dio un trabajo en la Warner Brothers, pero pronto tuvieron un encontronazo. Siempre buscaba intermediarios para dar las malas noticias. Solía ser muy brusco en su manera de hacer las cosas. En 1958, Jack Jr. trabajaba en el estudio y en aquel momento se ocupaba de la televisión. Llegó a la puerta como siempre y el guardia de seguridad le paró y le dijo: "Lo siento, pero no le puedo dejar entrar". El guarda sacó una caja grande de cartón y le dijo, «Señor Warner, su padre me ha pedido que le entregue esto». En los años 50 los hermanos se iban haciendo mayores, el negocio estaba cambiando y los magnates ya no podían controlar a las estrellas, a los directores y a los productores. Harry y Jack decidieron que lo mejor era vender. Jack, que en realidad era el único hermano que estaba bien y que no era tan mayor como los otros, dijo, «¿Por qué no dejamos todo esto? Está llegando la televisión, hemos recibido una buena oferta y deberíamos aceptarla. Todos recordarán el nombre de Warner Brothers». Harry le dijo, «De acuerdo, quizás sea una buena idea». Y todos firmaron. Me dijo que estaba vendiendo, pero en algún momento cuando los demás ya habían vendido, él compró todo y se convirtió en el dueño del estudio. Fue un juego muy sucio entre hermanos. Harry nunca Fue una traición inmensa. Afectó profundamente a mi abuelo Harry y tuvo un derrame cerebral. Harry estaba muy enfermo. Jack fue a visitarle a su casa. Llamó a la puerta y salió su mujer. Esta le dijo que Harry no quería verle. Harry Warner mantuvo su palabra y nunca volvió a hablar con su hermano. Harry murió el 27 de julio de 1958 a los 77 años. Cuando murió mi abuelo, Jack estaba de vacaciones en Cannes.
Le mandaron un telegrama comunicándole la fecha en la que se celebraría el funeral, pero no vino. No vino al funeral de Harry. No se molestó lo más mínimo porque a Jack Warner todo le daba igual. En los años 60, Hollywood estaba saturada de agentes que, al contrario que en los días del sistema de contratos de los estudios, dejaban mucho poder en manos de los actores. Jack Warner salió a defender su sistema. No quería discutir con los actores y odiaba a los agentes. Simplemente los odiaba. Pero como ya no existía el sistema de contratos, los actores estaban en situación de decidir sus propios destinos. 10 años después de engañar a sus hermanos y quedarse con el negocio, Jack Warner se había convertido en un dinosaurio en el nuevo Hollywood. Con 74 años decidió que era hora de vender su parte de la Warner. Construyó el estudio y tuvo días gloriosos. Hizo películas geniales. Cuando Jack Warner dejó la Warner Brothers, fue su final. Se dedicó a hacer producciones independientes, asociándose nada menos que con Columbia Pictures. Realizó el musical 1776. May the British burn my land if I can't deliver to your hand a resolution for independency. Con este musical perdió mucho dinero. Se dio cuenta entonces de que eso no era lo que quería. Evidentemente, era un hombre que había perdido su poder y del que la gente pasaba por completo. En las Navidades de 1977, Jack Warner tuvo un derrame cerebral que le dejó en estado vegetativo, ciego y sin poder hablar. Menos de un año después, el 9 de septiembre de 1978, Jack Warner murió a los 86 años. A mí siempre me gustó Jack Warner. Me caía muy bien. Ahora toda la gente del cine, los agentes y las estrellas han descubierto que era duro, astuto y despiadado. Una parte de él podía ser muy desagradable. Había que saber cómo tratarle, tanto si trabajabas para él como si tenías una relación más personal. Era el pariente misterioso. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, era como decir una palabrota.